Hoy día voy a revisar lo que es la parte final generalmente de los temas que corresponden a lo que es la epidemiología urogenital. El síndrome uropatía obstructiva es un síndrome que concluye problemas anatómicos y problemas funcionales del riñón. La uropatía obstructiva es una de las causas que existen en vía ascendente de insuficiencia renal crónica. Y diríamos que corresponde también a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Postrenal. Por lo tanto, vamos a revisar esta patología que tiene componente anatómico, sintomático y fisiopatológico. Solamente esta lámina es para recordarles justamente, ¿no? Que los riñones, la pelvis renal y los uréteres corresponden al tramo superior de las vías urinarias, y la vejiga y la uretra corresponden al tramo inferior de las vías urinarias. Y esto es para recordar exactamente este hecho. ¿Qué pasa cuando por diferentes motivos hay una obstrucción de la vía urinaria? Comencemos con el tramo común inferior. ¿Qué sucede cuando la vía urinaria, desde el punto de vista anatómico de vejiga o uretra, tiene una compresión intrínseca o extrínseca? Hay hechos importantes que suceden. Primeramente, tenemos problemas que pueden aparecer en el cuello vesical, puede haber problemas que aparecen en la uretra posterior y finalmente uretra anterior. En la uretra posterior, generalmente la gran mayoría de veces se debe en el varón a problemas prostáticos, crecimientos prostáticos, ¿no? Además del crecimiento prostático de una patología de este tipo, puede haber traumatismos que pueden producir esteanosis, puede haber problemas infecciosos en las válvulas uretrales. Y en lo que refiere a la uretra anterior, ¿no? Puede haber disminución de la luz del calibre de los uréteres, ¿no? Y producir estenosis y puede haber un tumor. Tramo común inferior. También la uropatía obstructiva puede suceder porque hay problemas en el tramo superior. Y en el tramo superior, igualmente, la patología es intrínseca, o sea, propia de la luz de los órganos, o extrínseca por problemas extra órganos. En lo que se refiere a las intrínsecas, puede haber de dos tipos: intramural y la otra que es la intraluminal. En la intramural puede haber reflujo vésico-renal, un problema que puede conllevar esto a una insuficiencia renal crónica. Puede haber esteanosis, tal como sucede en el tramo inferior. Puede producirse una vejiga neurogénica por diferentes motivos, traumáticas, quirúrgicas o psicosomáticas. Puede haber fibrosis vesical, un problema de patología inflamatoria inicial y que puede terminar en este tipo de problemas. Desde el punto de vista de intraluminales, o sea, luz, lo más frecuente es la litiasis, el cálculo renoureteral que va migrando. Un coágulo por problemas de coagulación sanguínea también puede producir el mismo. Puede haber un tumor benigno o maligno. En lo que se refiere a las extrínsecas, lo más frecuente son los tumores, el embarazo de la mujer y la fibrosis retroperitoneal que se presentan en algunos pacientes. Vámonos a revisar el mecanismo fisiopatológico, cómo se produce la uropatía obstructiva en lo que se refiere al tramo común inferior. Pues bien, cuando se ha producido la obstrucción, esta disminuye casualmente la luz de los uréteres de la uretra o de la vejiga terminal y puede producir casualmente elementos que conllevan a problemas de concentración de la orina. ¿Qué sucede? Comienza a dilatarse la vejiga porque el paciente disminuye su chorro urinario, no el filtrado
sangrante, el chorro urinario se hace al exterior y por lo tanto, inicialmente el paciente no tiene sintomatología. La vejiga comienza a compensarse. ¿Y cómo lo hace? Produciendo una hiperplasia del músculo extrusor de la vejiga. Con ello la hiperplasia conlleva a que las trabéculas, a que las celdas, a que todos los elementos propios de esta vejiga comiencen a aumentar de células, células que pueden llevar a crecimiento prostático. En este momento, en esta primera etapa de compensación, el vaciamiento, o sea, el volumen urinario a partir de la vejiga es total. No hay retención urinaria, no hay sedimento urinario. Por lo tanto, el hecho es asintomático. Pero ya comienza a haber mecanismos fisiopatológicos. En este caso, la presión vesical, que normalmente de 30 a 40 milímetros de presión de agua normal, comienza a subir, aumenta y pasa de 50 a 100 milímetros de agua. La vejiga comienza a tener mayor sensibilidad, por lo tanto, en ese momento, como quiera que hay crecimiento hiperplástico de la vejiga, el deseo miccional, el umbral de deseo miccional disminuye, la capacidad funcional comienza a disminuir y en este momento pudiera haber polaquiuria. Recuerden ustedes que la polaquiuria es el volumen urinario escaso con aumento de frecuencia. Puede haber signos irritativos y si los hay, se produce un síndrome de urgencia miccional. Puede haber una urgencia que conlleve a tratar de evacuar la vejiga para evitar la incontinencia. En este momento, en la etapa de compensación, en lo que se refiere a la obstrucción del tramo común inferior, el tratamiento que existe es conservador. Son medicamentos de tipo antiinflamatorio, medicamentos que valoran el problema desde el punto de vista sintomático, si lo hubiera. En un segundo momento, este tramo inferior entra en una etapa de descompensación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las obstrucciones son prolongadas. No ha habido tratamiento, no ha habido diagnóstico, el paciente ha pasado más o menos un momento urinario y esto termina con el agotamiento de la hiperplasia vesical. El músculo extrusor llega a un punto tal de quiebre en que ya no hay más hiperplasia y por lo tanto hay una disminución de la capacidad contráctil. Acuérdense que el músculo extrusor de la vejiga tiene la capacidad de contracción, ¿no? De tratar de expulsar los elementos que existen en la vejiga. Pues bien, en este momento, en la etapa de descompensación, esta capacidad de contractibilidad ha disminuido y lo que vamos a observar es una hipotonía vesical. En este momento, en la etapa de descompensación, ahí sí ya el vaciamiento de la vejiga es incompleto. Y al ser incompleta, ¿no? Aparece el residuo postmiccional. La vejiga comienza a quedarse con un volumen inicialmente bajo, ¿no? De residuo postmiccional y por lo tanto va a comenzar a hacer retención urinaria, va a comenzar el volumen urinario a aumentar. ¿Qué observamos sintomáticamente en ese momento? Dificultad miccional, disminución del flujo miccional, el chorro urinario en volumen, en fuerza disminuye, el caudal en este caso disminuye, ¿no? Y la polaquiuria que podía haber en la primera etapa de compensación puede aumentar y producir una crisis polaquiuria. Estoy en clase, por favor, en una hora. En este momento ya podemos llegar este residuo postmiccional a producir una retención completa de la orina. ¿A qué nivel? A nivel vesical. Sigue avanzando el problema. La hiperplasia ya desapareció, ya hay atonía vesical, todo lo que les estaba conversando, ¿no? La obstrucción
se hace muy intensa, ¿no? Y lo que va a haber acá es aumento de la presión intravesical, va a haber aumento de la presión intravesical que se va a transformar en una hidronefrosis con gran residuo postmisional. Si nosotros le hacemos una ecografía al paciente, vamos a encontrar este problema. Si le hacemos una urografía excretoria al paciente, vamos a encontrar hidronefrosis y residuo postmisional. Es el momento en el que el paciente ya tiene que usar evacuantes artificiales, en este caso una sonda uretral. En otro caso, cuando hay retención urinaria severa, cuando hay un globo vesical, que es la parte final de esta retención urinaria, necesitamos una sonda suprapúbica para evacuar la orina. Solamente acá para mostrarles un equipito que existe para valorar casualmente, ¿no? La capacidad contráctil del músculo desusor, o sea, de la vejiga, ¿no? En este caso, normalmente, en la parte más negrita, ven cómo es la fuerza del chorro urinario, ¿no? El chorro urinario. Después tenemos, miren cómo baja ya cuando la uropatía obstructiva, en este caso, en la etapa de compensación del azulito, comienza a disminuir. Y el rojito es la etapa de descompensación, en que ya la presión es bajísima. Decíamos que la polaquiuria aparece en los dos momentos, en la etapa de compensación y descompensación. Decíamos que la polaquiuria no era muy frecuente en la etapa de compensación, pero si lo hay un hecho muy importante. La polaquiuria en la fase de compensación hay una disminución de la capacidad funcional, hay un deseo precoz, visión rápida y fácil y urgente. En la parte de descompensación, como la vejiga no se termina de vaciar, se llena antes, rápidamente se llena, y la visión es difícil y el chorro es débil. En los dos casos hay polaquiuria, pero con algunos elementos sintomáticos propios de cada etapa de la uropatía obstructiva que se está produciendo. Pasemos a la obstrucción del tramo superior de la obstrucción renal. Todo lo que hemos relatado inicialmente es el tramo inferior. Pues bien, se dice que de 166 a 200 pacientes o personas o habitantes por cada 100.000 al año pueden producir este tipo de problemas. En la parte superior, en el tramo superior, ya existe el daño renal. Hay destrucción renal. Recuerden ustedes que la uropatía va siendo ascendente en forma retrógrada. Primero afecta a la vejiga, después afecta a los uréteres, después afecta a la pelvis renal. Vamos siguiendo la parte anatómica hacia el riñón, hacia la nefrona, ¿no? Afecta el tubo colector, ¿no? Va afectando la parte distal, afecta la asa de Hailey, el tubo contorneado proximal y después llega al glomérulo. Todo el proceso de uropatía obstructiva en forma retrógrada afecta en esa forma el hecho del problema de la destrucción renal. La uropatía obstructiva es un hecho final de insuficiencia renal. Pues bien, este hecho que les cuento, desde el punto de vista radiográfico, ecográfico, la hidronefrosis es su manifestación. Al mismo tiempo, ya se produce éstasis de la orina, ya se va quedando en la vejiga, ya se va quedando en los uréteres, y esta éstasis urinaria, envase de la orina, va haciendo que esta misma de ser aséptica pase a ser séptica, ¿no? Los elementos bacterianos que por vía ascendente van llegando hacia ellos, fundamentalmente la Escherichia coli, va creando un proceso de infección. Entonces ya estamos asociando una ITU a un problema de uropatía obstructiva. Esto es frecuente casualmente en el varón. En la mujer
es mucho menos frecuente por los elementos que habíamos conversado anatómicamente anteriormente. ¿Qué existe desde el punto de vista fisiopatológico? Elevación de la presión arterial y del piedocalicial, hay descenso del flujo plasmático renal, se produce una vasoconstricción, y en ese momento ya comenzamos a tener un problema ya de nefrona, hay isquemia, hay atrofia, hay necrosis. Y desde el punto de vista anatomopatológico existe una infiltración parenquimal de células T y de macrófagos. La obstrucción renal sigue avanzando y desde el punto de vista de la patología, ¿no?, anatomopatológico ya del órgano de la pieza, la vía urinaria se observa como una hipertrofia e hiperplasia vesical, ¿no? Si hacemos un corte histológico va a haber sustitución del tejido conectivo. En el riñón va a haber dilatación tubular, ¿no? La lesión de glomérulos en 28 días de obstrucción comienza a observarse. Con ello hay adelgazamiento de la médula, ¿no?, aunque todavía en ese momento no hay lesiones vasculares. Se ha hecho algunos estudios en animales de experimentación. Si nosotros al perro, en el perro que se ha hecho este estudio, clampamos los dos uréteres para valorar casualmente el problema de cómo funciona la nefrona, qué sucede con la nefrona, entonces se sabe que nosotros, después de esas 2 semanas de clampación de los uréteres al perrito, la recuperación es completa, no pasó nada, se restituye rápidamente la función renal. Pero si pasamos a 3 semanas, ya solamente tenemos el 46%, a las 4 semanas 35%, a las 6 semanas el animal ya no tiene nefronas, ¿no? La anulación es definitiva. Entonces vean ustedes cómo es que la evolución de un problema de uropatía obstructiva, tramo inferior, tramo superior, puede ocasionar grandes problemas renales, ¿no?, en el ser humano. Se ha visto que si nosotros trabajamos en problemas de uropatía obstructiva, en el varón sobre todo, en el varón hipertrofia prostática, en la mujer litiasis renal, mejoramos todo el problema, ¿no?, la recuperación es total. Pero si nosotros hacemos más de 69 días la obstrucción final de estos elementos, el problema sí es grave. Entonces tenemos nosotros más o menos mes y medio después de haber manejado esta uropatía obstructiva, ¿no?, para tener una recuperación aparentemente de valores buenos, por encima del 80%. Los diagnósticos para la uropatía obstructiva no es de mucho dinero, no es de mucha especialización. La ecografía vésico-prostática con residuo postmiccional nos ayuda un montón. La urografía excretoria o intravenosa que les hablaba yo también nos ayuda un montón. La gamografía renal, sobre todo para ver el problema de hiperplasia de la vejiga, es muy buena, ¿no? El riñón, podemos observar la rotura del Formin, el reflujo pielo-linfático, el reflujo pielo-venoso y, por supuesto, ¿no?, la hipertrofia y hiperplasia vesical. Cuando hablamos del tramo superior, hay que hablar de lo que más frecuente puede ocasionar el problema que es la litiasis reno-urétero-vesical. El cólico nefrítico es lo máximo que podemos tener como problema de uropatía obstructiva en el tramo superior. En el inferior siempre la próstata. Pero si no hay cólico nefrítico porque sencillamente no ha habido daño en los túbulos ureterales, y por lo tanto el dolor no existe, pero si hay sangramiento, esto puede ser asintomático. En todos los casos
estamos asistiendo a un problema de pérdida de la unidad renal, o sea, de la nefrona. El síndrome de desobstrucción, o sea, el hecho de que el paciente mejore su evacuación urinaria, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Marcada poliuria, ¿no? Va a haber una desobstrucción, va a haber un incremento de la excreción del sodio, potasio, magnesio y calcio, ¿no? Va a haber alteraciones hiperretrolíticas autolimitadas, todo esto va regresando a su punto de origen. Hay una respuesta fisiológica al volumen extracelular muy entendido por la oclusión y por lo tanto hay retención de urea y creatinina. Esto es muy cierto. Cuando asistimos a un paciente con uropatía obstructiva, clínicamente les hemos demostrado lo que podemos hacer, pero concomitantemente a ello, la uropatía obstructiva produce aumento de la creatinina. Nosotros desinstruimos, ponemos la sonda, hacemos el acto quirúrgico, evacuamos la orina rápidamente y una de las formas clínicas de que está mejorando la función renal es que la creatinina baja rápidamente. La creatinina baja rápidamente. ¿Qué hacer para todo lo que estoy conversando? Colocarle la sonda uretral inicialmente, la ayuda de emergencia, ¿no? Podemos hacer un problema de nefrotomía bilateral con trasplante renal, ¿no? Y el tratamiento ayuda a que la persona vuelva a la circulación. En los ancianos, estamos hablando por encima de los 65 años, sí o sí, la hipertrofia de la próstata va a llevar a uropatía obstructiva. En menor o mayor grado, en menor velocidad o mayor velocidad, la uropatía obstructiva es un elemento que acompaña a la vejez en el varón. A los 80 años generalmente todos los pacientes varones han hecho uropatía obstructiva. Punto aparte. Juntamente con uropatía obstructiva tengo que hablarles de cólico nefrítico. El dolor de tipo cólico que acompaña a esta entidad es un dolor espasmódico, incesante, angustiante, lacerante, que se inicia en la región posterior a nivel lumbar, generalmente unilateral. Y este cólico, si la litiasis, si el cálculo no migra, va a quedarse fijamente ahí. Pero si el cálculo, la arenilla, el elemento comienza a migrar por la pelvis y sale hacia los uréteres, va a producir casualmente también, ¿no?, el hecho de que el dolor va en faja hacia la zona genital. Esa es una característica del paciente que llega a emergencia con cólico nefrítico. Por acá creo que tengo algo. Ahí está. El paciente llega en esa posición, agarrándose, ¿no?, la zona lumbar del mismo lado de la lesión. En este caso, hagamos cuenta que este es el calculito, ¿no?, y que va a migrar. Acuérdense ustedes, los puntos renoureterales superior, la primera curvatura del uréter, que podemos hacer los puntos renoureterales a la altura del ombligo, en el borde externo de los rectos abdominales. Después, a mitad de camino, está el punto renoureteral medio, que es la segunda curvatura fisiológica del uréter, y finalmente por detrás de la vejiga, por la región posterior, la última curvatura fisiológica, que estaría en relación a los puntos renoureterales inferiores. El dolor nefrítico, el famoso cólico nefrítico, tiene esta característica, ¿no? Tiene esta característica de tener al paciente en ascuas, con grito intenso, si es que migra el calculito, que crea un gran problema asociado. Lógicamente, la puñopercusión
abducción lumbar es dolorosa. Los puntos renoureterales positivos. Solamente acá para ver los puntos que les había relatado, los puntos dolorosos renoureterales, superior, medio e inferior, ¿no? Que ya les narré. La zona, cuando no migra el cálculo, ¿no? El dolor es en esa zona nada más, y si migra el cálculo, ¿no? Enfaja hacia la región inguinal o hacia los genitales. Y tiene los trayectos, ¿no? De los puntos renoureterales superior, medio. Todo esto es para valorar los puntos renoureterales. ¿Qué elementos sintomáticos desde el punto de vista clínico nos van a ayudar a sugerir o a concluir que estamos ante una litiasis vesical? El dolor, que ya les comenté, y el sangrado conjuntamente con la orina, o sea, la hematuria. Si hay dolor lumbar migrante hacia los genitales y hay hematuria macroscópica, el diagnóstico está hecho. No necesito más, no necesito ecografía, no necesito radiografía vectorial, nada de eso. Pero si el dolor existe y migra, pero la orina aparentemente, ectoscópicamente, no cambia de color, tenemos que valorar el sedimento urinario para buscar hematíes, cilindros hemáticos. Y si encontramos abundantes hematíes, también el diagnóstico ya está hecho, pero ahí sí ya necesitamos un sedimento urinario, ¿no? En el varón, lógicamente, el dolor llega hasta el glande, ¿no? Hasta el glande. Puede llegar hasta el glande y caer la piedrita. En las mujeres, que es menos frecuente, ¿no? La característica pudiera simular, pensar que estamos ante un problema de infección vaginal, podríamos pensar que es una metrorragia, ¿no? Y el diagnóstico diferencial está en eso, en valorar la anamnesis y valorar el examen físico. La uropatía obstructiva, el cólico nefrítico, conllevan generalmente a un tercer punto, a las infecciones urinarias recurrentes, al hito. Síndrome prostático, un tercer punto. Les decía que la próstata en el varón crecía sí o sí. Y la próstata crecía porque se producía una hiperplasia. Esta hiperplasia generalmente es benigna. Generalmente no produce problema de muerte por problema de hipertrofia prostática. Lo que produce la hipertrofia prostática es casualmente la uropatía obstructiva que hemos conversado, ¿no? En relación a esto, dice que la obstrucción a la salida del tracto urinario inferior puede ser en 3 fases. Ya lo hemos conversado inicialmente, pero desde el punto de vista prostático, varón, ¿no? Tenemos el componente mecánico, ¿no? Mayor actividad contráctil, componente adinámico, aumento del tono del músculo dinámico, aumento del tono del músculo liso del cuello vesical, el componente vesical propiamente dicho que produce contracciones involuntarias del músculo decisor. Esto es desde el punto de vista prostático específicamente. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? En los varones la hipertrofia venida de próstata comienza a los 40 años, generalmente, ¿no? El 50% de los varones a los 60 años ya tienen problemas de hipertrofia prostática con molestias sintomáticas y el 90% de los problemas de hipertrofia prostática es mayor a los 80 años. Eso desde el punto de vista epidemiológico. Los factores de riesgo para hipertrofia benigna de próstata, la raza es más frecuente en los oscuritos que en los blanquitos, ¿no? Los chinitos también están
menos predispuestos a tener hipertrofia prostática, lo van a tener, sino a menos problemas a menor edad. A mayor edad todo llega. Se dice que los gemelos homocigóticos, la tasa de concordancia desde el punto de vista de hipertrofia femenina de próstata se observa, ¿no? Se dice que desde el punto de vista hormonal, la hipertrofia prostática también puede aparecer más rápidamente cuando hay un desequilibrio de andrógenos y estrógenos. ¿Y por qué andrógenos y estrógenos? Ya saben que los andrógenos se producen en la célula Leydig en el testículo, ¿no? Y los estrógenos ¿dónde se produce en el varón? En la glándula suprarrenal. ¿Cierto? Los varones también tenemos estrógenos. La obesidad y la dieta rica en grasas saturadas aumenta las posibilidades de hipertrofia prostática, ¿no? Mientras los carotenos y los fitoestrógenos es una acción protectora, ¿no? Protectora. Diríamos, en estos tiempos que han cambiado, en el que hablamos del género, ¿no? El género intermedio que usa hormonas estrogénicas para poder mostrar su volumen del cuerpo, estarían ayudando a tener menos problemas de próstata. Menos problemas de próstata. No siempre hay una correlación estrecha en el tamaño de próstata y la intensidad de los síntomas, es muy cierto. No necesariamente el aumento del tamaño de la próstata va asociado a una mayor sintomatología. ¿No? Lo frecuente es que mayor tamaño de próstata, mayor sintomatología, pero no necesariamente. Hay gente que tiene 50, 49 años de edad y que teniendo solamente un bajo porcentaje de crecimiento puede hacer una gran sintomatología. La urgencia urinaria que les hablaba inicialmente, ¿no? La urgencia urinaria sería un gran problema. Los síntomas del tracto urinario inferior que habíamos conversado, ya estamos hablando de síntomas del vaciado y obstructivas y el síntoma de llenado o irritativo, desde el punto de vista de próstata. ¿Qué síntomas obstructivos se conocen? Dificultad inicial, chorro de violento, goteo postmisional, visión intermitente, vaciado incompleto. Desde el punto de vista irritativo, la urgencia miccional, la polaquiura, la nicturia, el dolor suprapúbico, la incontinencia. Los obstructivos se producen a mayor edad, ¿no? Los irritativos a menor edad. El diagnóstico de hipertrofia benigna de próstata está en relación a la anamnesia, a la exploración física del tracto rectal. Ya le hemos conversado en los grupos de práctica que hemos tenido, le hemos conversado que el TR, el tracto rectal, que además de servir para valorar aparato digestivo, nos sirve para valorar en el